Muchísimas gracias a la Escuela Hotelera. Espero que algunos conocimientos de la antropología les pueda servir para mejorar su cocina. La producción familiar y la soberanía alimentaria en la Amazonía es un tema bastante amplio. He intentado poner los elementos más importantes que les pueda servir a ustedes en una presentación. ¿Sí? Vamos a tocar en la presentación notas previas, notas teórico-conceptuales, los productos del bosque forestales maderables y no maderables, los animales del monte, los peces, los productos de las áreas agrícolas y los sistemas de producción familiar. Inicialmente, la presentación es centrado principalmente en lo que son los pueblos indígenas de la Amazonía, los territorios indígenas donde actualmente viven ellos y son propietarios colectivos. Ustedes deben saber históricamente que en 1990, cuando se realizó la primera marcha indígena, tenían una demanda, que era: nosotros, los pueblos indígenas, queremos territorio para vivir, no tierra para trabajar. Nosotros necesitamos un territorio para vivir. Y desde entonces Bolivia ha entrado en un debate amplio de lo que es tierra y de lo que es territorio, porque si ustedes saben, en 1952 la demanda era: nosotros queremos tierra para trabajar. Los indígenas en 1990 plantean este nuevo debate teórico, que es: nosotros queremos territorio para vivir. Entonces, a partir de entonces, ellos han tenido durante casi 20 años y más la lucha de consolidación de sus territorios, la consolidación legal. ¿Y qué es lo que van a hacer en esos territorios indígenas? La gestión territorial indígena. Con esos dos elementos actualmente tienen las TCOs, que en la nueva ley son TIOC, las tierras comunitarias de origen, ¿no? En Bolivia, ahí he puesto un mapita, tenemos las áreas protegidas y las TCOs. El color verde son áreas protegidas y el color amarillo son TCOs tituladas. Aquí este mapa está desactualizado, no he conseguido un mapa más actualizado, pero hay más TCOs aún que se han titulado esta última temporada. Entonces, tenemos cerca de 21 áreas protegidas, tenemos hasta el momento más de 20 TCOs tituladas, varias otras en proceso de titulación y varias de ellas, como ustedes pueden ver, en el sector amazónico de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que plantean los pueblos indígenas a partir de la CIDOB cuando pasa 1990? Decimos: nosotros queremos esta tierra, porque en esta tierra hemos vivido siempre. Esta tierra, este espacio es donde cultivamos, donde recolectamos, donde cazamos, donde pescamos. Este es nuestro territorio. Por lo tanto, lo demandamos legalmente, como vimos anteriormente, pero ¿qué vamos a hacer con ese espacio? Eso es lo que acá les estoy mostrando. La gestión territorial indígena planteada desde la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, nos dice que la gestión territorial indígena es la forma en cómo ellos van a administrar su territorio y van a desarrollar sus actividades sociales, económicas, culturales, ecológicas, políticas. Para la gestión territorial indígena, el CIDOB utiliza una hormiga, donde las patas están los planes de manejo de recursos, el sistema administrativo, los proyectos, el relacionamiento con instituciones externas, la capacitación, los reglamentos internos. La cabeza de la gestión territorial indígena es la administración interna, es decir, el sistema organizativo interno que tengan ellos. Y así se va estructurando el proceso de gestión territorial
de los pueblos indígenas. Es por ello que tienen estructuras orgánicas, ya sean a través de sus entes matrices, ¿no? Y bajan a sus corregimientos o capitanías. Bien, a partir de eso, creo que nos surgen dos conceptos importantes. Uno, que es el desarrollo. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Y dos, la sostenibilidad. Pues estamos planteando desarrollo y estamos planteando sostenibilidad a través de la gestión territorial indígena. El término desarrollo está normalmente relacionado con un proceso de crecimiento. Cuando nos dicen hay que desarrollar, nosotros pensamos que hay que avanzar, ¿no? O sea, hay que ir y hay que generar un cambio del inicio a donde queremos llegar. Entonces, se generan determinadas condiciones y normalmente tiene una connotación positiva. Es decir, si estoy acá, cuando planteo desarrollo, voy a decir, voy a llegar allá en condiciones o en una visión positiva, ¿no? Es decir, en mejores condiciones, podríamos decir. Por otro lado, está la sostenibilidad. ¿Dónde surge el concepto de sostenibilidad? Surge con el informe Brundtland, ¿no? Que ustedes deben saber que todo este debate sobre el cambio climático y todo lo demás se ha generado en un espacio internacional, y en el informe Brundtland sale el concepto de sostenibilidad, que plantea que en la medida en que logre conjuncionar los elementos sociales, económicos, ecológicos, se va a lograr que la actividad que se realice sea sostenible en el largo plazo. Es decir, si aunamos fuerzas de todos estos elementos, vamos a lograr que la sostenibilidad sea a largo plazo. Es decir, si hablamos de recursos naturales, que lo que aprovechamos ahora dure para siempre, ¿no? Que si sacamos Mara ahora, bueno, es otra historia, pero si sacamos Mara ahora, que continúe existiendo la Mara por siempre. Para los que son de la Amazonía y conocen, si cazamos animales, un marimono, o sea, que el marimono se siga manteniendo por las diferentes generaciones. Entonces, lo que se plantea es, en ese cuadro, en esos gráficos que vemos ahí, es que la relación de lo ecológico, lo económico y lo social hace que el centro que ahí se ve negrito, sea sustentable, ¿no? O sea, si fusionamos y trabajamos en esos tres ámbitos, en la medida en que se relacionen bien, va a ser sustentable. Si relacionamos lo ecológico con lo económico, va a ser viable. Si relacionamos lo social con lo económico, es equitativo. Y si relacionamos lo ecológico con lo social, es soportable. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, lo ideal es que se conjuncionen estos tres elementos y el centro es lo que teóricamente se ha construido como lo sostenible. Muy bien. En ese ámbito, tomando esos elementos, en los territorios indígenas, tenemos como dos economías que funcionan al mismo tiempo. Estamos hablando del desarrollo sostenible en los territorios indígenas y por lo tanto estamos hablando de dos economías. Una economía de mercado, que es la que conocemos, y una economía indígena. ¿Qué características tienen ambas? La economía indígena tiene elementos como el parentesco, tiene elementos como los primeros círculos que vemos es una cadena que he intentado armar, que creo que no se ve muy bien, pero es una cadena que sigue la economía de mercado, ¿no? La economía indígena. La economía indígena viene con el parentesco, el estatus, viene con el honor, viene con el género, viene con temas ambientales, viene con temas de diferentes productos, viene de diferentes elementos que hacen finalmente que sea un acto social. Es decir, la economía indígena es una interrelación entre
todos esos elementos, si yo invito carne de monte a mi familia, ese es un acto social, porque estoy invitando por el prestigio, estoy invitando por el estatus, y me están devolviendo la carne de monte también por ese mismo elemento. Por eso la economía indígena viene a ser un acto social. Por otro lado, tenemos la economía de mercado. La economía de mercado tiene otros principios, que es el elevar el estándar de vida del individuo, la explotación de los recursos naturales, lograr un mínimo de ganancias y finalmente el objetivo final de la economía de mercado va a ser la acumulación del capital, ¿no? Entonces, tenemos las características más importantes que las hemos sacado de ambas economías. No podemos desarrollar más porque no nos da tampoco mucho el tiempo, pero estos dos elementos, dos economías diferentes, se unen en los territorios indígenas y se confrontan entre sí en muchas cosas o a veces se interrelacionan en otras. Entonces, otro elemento conceptual, ya tenemos la economía indígena versus la economía de mercado, y tenemos ahora el tema del cual voy a hablar, que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Ustedes han debido escuchar esta última temporada con el gobierno, hace unos, 5 años atrás, han empezado a debatir qué es lo que Bolivia persigue, la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria, ¿no? Finalmente, después de varios debates, se han puesto de acuerdo y han dicho lo que Bolivia persigue es la soberanía alimentaria, ¿no? Pero ¿qué es cada uno de ellos? Aquí se los he tratado de resumir así lo más pequeño posible, y la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos y el acceso de los individuos que tienen para acceder a esos alimentos. Es decir, hay los alimentos y el cómo yo como individuo accedo a esos alimentos. Esa es básicamente la seguridad alimentaria, aunque lo estamos reduciendo bastante. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es la decisión que cada pueblo toma para definir sus propias políticas, ya sean agrarias y alimentarias, de acuerdo a los objetivos y al desarrollo sostenible que cada uno de esos pueblos tiene. Es decir, no solamente es el tener la disponibilidad del alimento como tal, sino es tener las políticas respecto del cómo vamos a acceder a esos alimentos y cómo decidimos como pueblo respecto de esto. Entonces, un poco muy cortito, pero he intentado ponerles estos dos conceptos para diferenciar de qué es lo que estamos hablando. Ahora entramos ya más al tema familiar. Simplemente para datos generales, que creo que ustedes ya lo han visto anteriormente con la anterior presentación, Bolivia representa el 2% de la superficie mundial, ese ustedes ya lo conocen, ¿no? Los bosques alcanzan alrededor de 3.5% de los bosques del mundo, ¿no? En Bolivia se encuentra entre el 35 y 45% de toda la diversidad biológica mundial. Bolivia está entre los 10 países más diversos de los animales vertebrados. Una aproximación de 2.902 especies según los siguientes detalles, que estos datos van variando según la fuente, pero tenemos más o menos 398 especies de mamíferos, 277 especies de reptiles, 635 especies de peces,
204 especies de anfibios, 1.448 especies de aves. Es importante el tema de las aves en Bolivia, ¿no? De toda esa cantidad de aves, 24 aves son endémicas. ¿Qué quiere decir que son endémicas? Quiere decir que solo existen en un determinado lugar. O sea, esas 24 aves solo existen en Bolivia, no existen en ninguna parte más del mundo. El mamaco, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Y 31 aves están globalmente amenazadas de extinción. Es así que Bolivia es el quinto país más rico en aves del mundo. Muy bien, en los territorios indígenas, y como hemos visto anteriormente los números, la producción forestal maderable y no maderable es elevadísima. Hasta ahora ha habido varias investigaciones, pero podríamos decir que no todas las especies de flora están registradas en Bolivia. El esfuerzo que hace la universidad, por ejemplo, es súper importante para registrar todas las especies de flora que existen. Como algunos ejemplos he puesto algunos, más que todo, ¿por qué? Porque los consumen como alimentos. Tenemos, por ejemplo, el majo, que es la leche de majo, tenemos la producción de refrescos, de todos los refrescos que los que viven en la Amazonía conocen bastante, qué sé yo, el motacú, el tembe, la palma real, la ciyaya, y diferentes refrescos que se consumen, que son productos forestales no maderables del bosque, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Iquitos, que es en Perú y también en Ecuador, la producción de helados de estos productos forestales no maderables de palmeras ha cooptado un mercado súper importante, ¿no? Que en Bolivia todavía no tenemos. Tenemos los productos, pero no tenemos tenemos el recurso, perdón, pero no tenemos los productos, ¿no? Si ustedes alguna vez tienen la opción de ir a Iquitos, cómanse helados y van a probar los helados de todas estas palmeras, ¿no? Que son súper deliciosos y que ahorita están ya en mercados más globales en el Perú y también en Ecuador. Por ejemplo, los productos forestales maderables, que he puesto algunos ejemplos, que hay bastantes, son también algunos comestibles y otros medicinales. Tienen los usos de tanto las hojas como las cortezas, como las raíces, ¿no? Entonces, tenemos una producción en forestales no maderables y maderables bastante elevada en Bolivia y que son consumidas, que en el altiplano no se conoce. Los animales del monte. Los animales del monte normalmente son utilizados para la alimentación, medicina, pintura, artesanía, y los pueblos indígenas normalmente la carne que consumen es la carne del monte, ¿no? Ahí he puesto una lista de animales que hay en diferentes lugares, pero es muy corta a comparación de la cantidad de especies que he nombrado anteriormente. Y, por ejemplo, hacemos un cálculo rápido. El kilo de carne de res está entre, qué sé yo, hay diferentes precios, pero digamos entre 30 y 35. Si consideramos que cada familia compra medio kilo por día, solo medio kilo por día, a 15 bolivianos, vamos a tener un total de casi 6.000 bolivianos año, comprando a 15 bolivianos por día solo medio kilo de carne. En casa, si compramos medio kilo de carne, más o menos entre 15 y 20 bolivianos, vamos a tener un gasto de casi 6.000 bolivianos año. Si compramos un kilo de carne para cada familia por cada día en el año, vamos a tener un gasto de 10.000 bolivianos para una familia. Si consideramos que, digamos, en la TC Otacana, que anteriormente hablaban de la TC Otacana,
que según el último censo tienen 666 familias. Todas esas familias tendrían que gastar 6.660.000 bolivianos al año. Ese es el monto de dinero año que provee el bosque a las familias del bosque. Es decir, que los animales que cazan, como la anta, el huaso, el jochi, manechi, diferentes monos, el mutún, diferentes aves, la perdiz, qué sé yo, la peta, el silbador, el tropero, el tejón, qué sé yo, varios animales que consumen cada día. Estamos hablando de 6.660.000 bolivianos que, si compraran carne, tendrían que gastar ese monto las familias en uno de los territorios indígenas, ¿no? Lo mismo con los peces y reptiles. Bueno, los reptiles normalmente solo se come la cola del lagarto y el aceite es para medicina, pero los peces sí, ¿no? Si además a la alimentación anterior de la carne de monte incluimos el costo que implica un pez, estaríamos duplicando la cantidad de dinero que invertirían las familias anualmente en los territorios indígenas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tanto el bosque nos provee de plantas forestales no maderables, refrescos y demás. Estamos hablando de